Buenas noches. Marina, gracias por la invitación. Quiero saludar a María Alice, una gran amiga hace mucho tiempo, muchos años, y a todos ustedes sobrevivientes a esta hora. Bien, la conferencia se titula así como está ahí: ser líder en tiempos de cambio climático en un mundo sin fronteras, el desafío que tiene la democracia en este momento. Va enseguida un video de 1 minuto que ustedes vieron hace 72 horas. Por favor. Hay que pasar el video, no el link. ¿Qué pasó? Un momento, dice Giselle. Paciencia. Ustedes saben que las 3 virtudes más importantes son la fe, la esperanza y la caridad, ¿cierto? Pero de las 3 la más importante es la paciencia. ¿Qué pasó? No funciona el internet, entonces sigamos porque perdemos mucho tiempo. Cuando esté lista me dice. ¿Sí puede pasar o no puede pasar? No, ahorita no pasa. Bueno, entonces adelantemos. Sigamos adelante, por favor. Yo tengo que mover esto. ¿Dónde es el...? ¿Allá? A ver, creo que lo vieron, era las palabras de Leonardo, ¿cómo se llama el de premio Oscar? Leonardo DiCaprio anoche, hablando sobre el cambio climático. Es muy bueno las frases, está traducido al portugués, pero entonces lo que quiero empezar con esta frase: nada en el cosmos escapa a la gravedad. Ustedes saben que en el universo nada escapa a la gravedad. Nada en el planeta hoy escapa al cambio climático. Este es un determinante que tenemos que tener en cuenta para la nueva política que hay que hacer. O sea, no es posible hacer política hoy y en el futuro sin tener en cuenta el cambio climático. El cambio climático no es un problema ideológico, no es un problema de derecha, de izquierda, de capitalistas, de socialistas. Es un determinante de supervivencia de la especie y por lo tanto es también un determinante de la nueva política y del actuar de los políticos. Si queremos un país con el tamaño, la población, la diversidad, los recursos hídricos, sobre todo de Brasil, la política requiere tener en cuenta que el cambio climático está afectando todas nuestras actuaciones y todas nuestras formas de pensar. No es posible ser el nuevo político, la red tiene que considerar el determinante del cambio climático como un determinante fundamental para la nueva política que están haciendo. Esta conferencia son puras ventanas, no hay tiempo para profundizar muchas cosas. ¿Qué es ser líder hoy? ¿Sí? ¿Qué es ser líder hoy en este momento de cambio climático? Es una persona que tiene la capacidad de convocar y cooperar con otros. ¿Para qué? Para generar soluciones estables a problemas colectivos, que fomente la dignidad humana y el cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. Miren, uno de los desafíos más grandes de la política es cuál es el proyecto ético de la política. Cómo hacer política ética sin entrar en la moral, porque la moral es muy peligrosa en la política. Sí, porque entonces divide el mundo entre los buenos y los malos. La diferencia entre la moral y la ética es que la moral termina preocupándose por el poder, quién es bueno, quién es malo, quién es negro, quién es blanco. La ética no. La ética, el fundamento de la ética es cómo garantizar la dignidad humana y cómo cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Diseñen cualquier programa, hagan cualquier acto político, cualquier acto social, económico o político, si usted garantiza 2 cosas: que lo que está haciendo contribuye a la dignidad de la gente y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, ese acto es ético por sí mismo.
O sea, hoy tenemos claridad de qué es actuar éticamente, cuidar dignidad humana y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Eso es todo lo que hay que hacer. No es moral, es ética. ¿Qué pasa? Uy, esa letra no se lee, pero bueno. ¿Qué son los bienes ecosistémicos del planeta? Pero es que antes tiene que haber una cosa ahí. Bueno, ¿qué es dignidad humana? Ay, Dios mío. ¿Qué es dignidad humana? La dignidad humana hoy es muy fácil. Hace 60 años era muy difícil definirse dignidad humana. Hoy es muy fácil. Es trabajar por hacer posible los derechos humanos para todos y todas. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos fundamentales, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales y los derechos difusos, donde están los derechos de los niños, el cuidado de los bienes públicos, los derechos de género, ¿sí? Están ahí. Miren esto, pensemos lo siguiente. Durante mucho tiempo hablaban de la dignidad humana como algo abstracto, de que la dignidad humana, que el ser nace digno, no sé qué. No, la dignidad humana hay que construirla. Tenemos la posibilidad como humanos de ser dignos, pero si naciéramos dignos no habría esclavitud, no habría trabajo esclavo, no habría tortura, no habría violación a las mujeres, no habría no había pederastría, no habría nada si la dignidad humana fuera natural. La dignidad humana es una tarea que hay que construirla todos los días y ese es uno de los grandes desafíos de la democracia moderna, dignidad humana. Esos 5 códigos de derechos fueron hechos entre 1945 y 1974. Antes de esa fecha no existía una definición operativa de dignidad humana. El gran regalo que el siglo XX le hace al futuro, al siglo XXI y siguientes, es haber hecho una definición de dignidad humana práctica. Nadie hoy se puede engañar. Un partido, una red que trabaja por la dignidad humana, una empresa, una sociedad, lo que sea, que trabaja por la dignidad humana, es trabajar por hacer posible esos 5 estatutos de derechos. No hay confusión. Si no lo hacemos es otra cosa, pero tenemos claridad de lo que hay que hacer. Y no basta los derechos fundamentales, hay que proteger los derechos políticos, porque la democracia en América Latina tiene un problema. La democracia en Europa después de la guerra fue capaz de hacer la democracia política, la democracia social, la democracia cultural, ¿sí? Y casi la democracia espiritual. La democracia en América Latina hasta ahora va en democracia política. Tenemos que trabajar por la democracia en las comunidades, la democracia en la familia, la democracia en los partidos. ¿Ustedes conocen un sindicato democrático? ¿Alguno de ustedes? ¿Ah? La democracia en la iglesia, ¿sí? Entonces, la democracia nos falta mucho camino por recorrer, que son los otros derechos que están ahí. La democracia ambiental que apenas la estamos tratando de entender. Pero además tenemos que trabajar por los bienes ecosistémicos. ¿Qué son los bienes ecosistémicos? Los bienes que nos ofrece gratuitamente el planeta y que hacen posible la vida. ¿Qué son? Los bienes esenciales. A ver, piensen lo siguiente. Todos ustedes conocen los árboles, ¿cierto? La gente cree que los árboles se alimentan de la tierra. La tierra le sirve al árbol para sostenerse, pero el árbol es una máquina de convertir energía del sol en materia. ¿Sí? Ese es un regalo, o sea, toda la agricultura es un regalo de un sistema gratis que convierte la energía del sol en materia. Claro que nos la cobran muy caro después las lechugas, los tomates, ¿sí? El alfalfa, los tomates, la zanahoria nos los cobran muy caros, ¿no? Pero realmente ese es un bien. La capacidad del planeta de coger la materia, descomponerla, convertirla en material básico, en bacterias y volver con esas bacterias a generar vida. ¿Sí? La descomposición y la transformación. El ciclo de todos los nutrientes que nos permite vivir a todos, a los animales, a las plantas, a todo. El clima, el aire, la erosión, la polinización, las enfermedades que son muy importantes, los desechos, etcétera. Todo eso es gratis. El agua,
el dulce, los alimentos, la pesca, las maderas, la fibra, las medicinas, los fármacos, la genética, todo eso es gratis, no es un regalo. El paisaje y la diversidad, esos son los bienes. Si no cuidamos eso, estamos perdidos. Miren esto, solo 2 países en el mundo han decidido darle entidad jurídica a los bienes ecosistémicos, Bolivia y Ecuador. En la Constitución, esa es una revolución en el derecho constitucional. En la Constitución de Ecuador, el primer derecho no son los derechos humanos, son los derechos de la Pachamama, bajo una frase: si no hay planeta, no hay derechos humanos. Es allá donde tenemos que caminar. Un partido como la Rede, a mi juicio, con todo respeto, debe introducir en la Constitución de Brasil entidad jurídica a la naturaleza para poderla defender de los abusos y de la avaricia de los seres humanos. Gracias, muy generosos ustedes. Ay, ay, ay. Uno. Es que tengo que echar para adelante. Por favor, ahí ayúdeme. Help me. Hablo inglés, vea. Por favor. Adelantemos uno. Ahí. ¿Qué es actuar ético? Hoy se entiende por actuar ético toda acción o decisión que está orientada a contribuir a hacer favorecer la dignidad humana y al mismo tiempo a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Eso es actuar en ética. No creo que no requiere ninguna explicación. Bueno, entonces, ¿cómo formamos líderes para que puedan actuar a hacer eso? Porque ustedes todos han tomado una decisión que es muy importante. Han decidido hacer política. Hegel decía que cuando uno decide hacer política, decide ser ciudadano. Hegel dice que uno puede, el concepto de burgués en el concepto hegeliano es la persona que se encierra en la casa, ¿sí? se encierra en su casa a vivir bueno. Allá los demás que se preocupen del colectivo, ¿sí? Cuando usted decide salir a la calle y preocuparse por los otros, por el futuro, por la sociedad, por el bienestar, está siendo ciudadano. Ustedes todos han decidido ser ciudadanos, han renunciado a ser burgueses, porque están preocupados por Brasil, por los otros, por el futuro de sus hijos y de los hijos de los hijos. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero ese ciudadano tiene que convertirse en líder. ¿Qué significa convertirse en líder? ¿Sí? Saber construir su proyecto ético de vida para contribuir a la dignidad humana y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Yo sea panadero, portero, investigador, presidente, diputado, ama de casa, sacerdote, experto en bosque, lo que sea. La pregunta es, ¿cómo con mi proyecto de vida puedo contribuir a la dignidad humana y a cuidar los bienes ecosistémicos? O sea, es una nueva forma de vida. No podemos confundir el proyecto ético con la profesión. Si yo quiero ser misionero como proyecto de vida, puedo ser médico, ingeniero, etc. La profesión no define mi proyecto de vida, ¿sí? Entonces, el proyecto de vida de la Red, a mi juicio, con todo respeto, es todos los de la Red trabajar por dignidad humana y cuidar los bienes ecosistémicos. Segundo, saber dar y pedir ayuda para poder crear riqueza en la sociedad. Latinoamérica tiene muchos recursos, pero tiene muy poca riqueza. Estamos llenos de recursos, de dones, pero no los sabemos convertir en riqueza. Los vendemos sin procesar. Es como tener buena voz, buen oído y no ir al conservatorio. El don es bueno, pero no se convierte en riqueza. No se puede volver buen cantante. Entonces, pero ¿cómo hacer que las cosas se puedan convertir en riqueza? Nadie lo puede hacer solo. Los líderes del futuro
se caracterizan por saber dar y pedir ayuda para crear riqueza. Los Mandelas, las Teresas de Calcuta, ¿por qué han llegado donde han llegado? No porque saben mucho, sino porque saben dar ayuda y saben pedir ayuda. Cuando una red aprende todos a pedir ayuda y dar ayuda, toda la capacidad de la red se vuelve activa. Esa es una cultura que no tenemos nosotros porque nos da miedo pedir ayuda y no sabemos dar ayuda. La otra cualidad es saber ubicar, acceder y usar la información acumulada para solucionar problemas colectivos. A ver, Internet es un caos. Nadie conoce su tamaño. Ahí hay cosas, información, datos, fotografía, pornografía, discursos, videos, de todo. Pero eso no sirve para nada así. Si usted solamente conoce 400 palabras, todo Internet no le sirve sino para manejar eso. Si usted no sabe hacer preguntas, no sabe hacer buenas hipótesis, Internet no le sirve. Esto es muy importante. No es posible que nuestros niños usen bien Internet si no adquieren altos niveles de lectura, altos niveles de escritura y una gran capacidad de hacer hipótesis. Este es un proyecto fundamental que hay que poner dentro de la red para que toda la red se vuelva potente. ¿Sí? Saber hacer hipótesis, trabajando en grupo, hacer buenas hipótesis y acceder a Internet le da una potencia de conocimiento a la red que ningún ha sido capaz de soñar en América Latina. No sé si soy claro. Ay, ay, ay. Poder hacer ese proyecto requiere aprender a cuidar. Lo más importante, a ver, la ecuación es de la siguiente manera. Lo más importante es la vida, la biología. Según cómo comprendamos la vida, comprendemos la ética, porque la ética es la comprensión práctica de la vida, cómo vivimos para cuidar la vida, cómo nos relacionamos para cuidar la vida, no para cuidar el poder, para cuidar la vida. De acuerdo a cómo entendamos la biología, entendemos la ética. De acuerdo a cómo entendamos la ética, entendemos la política. La diferencia entre un partido y otro no está en el color ni en el nombre, está en la comprensión ética. Ustedes han optado por hacer un partido fundamentado en la ética. Luego, primero está la ética y la ética controla la política. La política controla el derecho y el derecho controla la economía. ¿Qué está pasando en el mundo? Que estamos procediendo al revés. Por plata nos burlamos de las leyes. Al burlarnos de las leyes nos burlamos de los acuerdos, de la política. Al burlarnos de la política y de los acuerdos nos burlamos de la ética y al burlarnos de la ética nos burlamos de la vida. ¿Sí? El gran desafío para la red es recuperar el orden de las cosas. Primero la vida, después la ética, después la política, después el orden jurídico y después la economía. Si se mantiene eso, el país y los países podemos ir encontrando el equilibrio que necesitamos, que hablaba el doctor. Ay, ay, ay. Eso significa aprender a cuidarse, primero, cuidarse a sí mismo. ¿Qué significa cuidarse a sí mismo? Aprender a cuidar la salud. A ver, miren esto. Todos nuestros países tienen un problema y es que ningún país tiene seguro de salud. Todos hablan de medicina. En 1976 se hizo la reunión de Alma-Ata en Montenegro, Rusia, lo que era antes Rusia, hoy es un país aparte, Montenegro. ¿Sí? Esa reunión cambió el concepto de medicina y salud con esta frase. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Ninguna sociedad tiene suficientes recursos para darle medicina a todos, ni siquiera Canadá. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la salud es un problema de ciencia, la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente un país que es capaz de darle salud a todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesita y de la mejor calidad. Es muy fácil darle medicina a un pueblo sano que tiene salud.
es imposible darle medicina a un pueblo enfermo. Uno de los grandes desafíos de la política es cómo regresamos a los sistemas de salud para poder tener atención médica. Nos hemos equivocado y hemos montado, son sistemas médicos sin salud. Y cada vez las cosas andan peor. Pero no es un problema de maldad, de perversos, no, es un problema de diseño. Uno de los grandes desafíos de la red es cómo recuperar la salud para poder que haya medicina para todos. Aprender a cuidar del espíritu. Estoy hablando del espíritu y no de la religión. Toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y es ateo, ¿sí? A nosotros los cristianos nos enseñan religión, pero no nos enseñan espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Esta definición es mía, es del Dalai Lama. La espiritualidad, ¿qué es? La capacidad de una persona o de un grupo de trabajar por disminuir o evitar el dolor en los otros. La espiritualidad es igual a la compasión. Trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Para poder llegar a ser espiritual se necesita adquirir tres capacidades que nosotros no sabemos desarrollarlas: autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Solamente si logramos hacer una cultura en la red, de que todas las personas de la red desarrollamos procesos pedagógicos, sociales, de apoyo para la autoestima, el autoconocimiento y la autorregulación, vamos a generar la libertad espiritual al interior de la red y por lo tanto la podríamos hacer al interior de Brasil. A ver, esto parece muy abstracto. Voy a buscar un joven aquí, un joven. Bien jovencito, porque es para que tenga jefe. ¿Usted tiene jefe? ¿Tiene jefe? No, no tiene jefe, ya vi que no. ¿Usted tiene jefe? Tampoco, aquí todo el mundo se manda solo. ¿Usted tiene jefe? Aquí encontré jefe. ¿Cómo es su nombre? Lais. ¿Cómo se llama su jefe? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Aqui o chefe dela. Audifas. Audifat. Ok. Entonces Lais, Audifat le dice un día de estos: mire Lais, yo quiero que usted siga trabajando conmigo, pero necesito una cosa: que se levante todos los días a las 4 de la mañana. Si usted quiere seguir aquí trabajando, se debe despertar todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, a correr. Y para yo estar seguro que usted me está obedeciendo, debe pasar frente a las cámaras de grabación de la oficina para que quede grabada ahí. ¿Qué piensa Lais del jefe todos los días a las 4 de la mañana? Que es un demonio, para ponerla fácil. Pero supongamos, Lais, que eso nunca sucedió. Entonces usted todos los días se levanta a correr con ira, con rabia, ¿sí? Bueno. Pero supongamos que eso nunca sucedió, sino que usted un día dijo: bueno, yo estoy muy joven, soy muy bonita, tengo mucho futuro, me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana a correr porque yo quiero. ¿Qué siente cada vez que se levanta en el segundo caso a correr? ¿Qué siente? Alegría, libertad, ¿sí? ¿Ah? Todo. ¿Por qué en el primer caso le produce ira, le produce rabia, y en el segundo caso le produce alegría y libertad? Porque en el primer caso el orden viene de afuera, en el segundo caso el orden viene de adentro. Señoras y señores, si queremos hacer una sociedad libre, tenemos que desarrollar la autorregulación en todos los miembros de la red. Porque solo la autorregulación produce libertad. Nadie le puede dar la libertad a una sociedad. ¿Sí? Gracias. Tenemos que desarrollar estrategias de autoconocimiento y autoestima porque nuestros pueblos tienen muy mal concepto de sí mismos. La exclusión, la pobreza, el dolor, la violencia destruyen la autoestima. Y como red, como grupo humano, hay que tratar de recuperar eso si queremos tener líderes realmente fuertes para cambiar a Brasil.
Saber cuidar de los cercanos, saber cuidar de los vínculos emocionales de la familia, la pareja, la amistad y los colegas. Es un tema larguísimo. Pero miren lo siguiente. Está demostrado, sobre todo con los jóvenes, que cuando un joven intenta, o sea, el suicidio, la depresión y el exceso, ya sea en sexo, drogas o deporte, son resultados de personas que no tuvieron buena formación en el vínculo emocional. El vínculo emocional es el mejor remedio contra la depresión, contra el suicidio, contra las drogas, las adicciones y contra los excesos. Inclusive eso no es mío, eso es de un filósofo brasilero, Lasalle. ¿Sí? A ver, ¿qué significa eso? Que hay que poner un gran cuidado en la familia. Uno de los líos que tiene América Latina fue que abandonó las políticas de familia. Entonces hace política del niño de la calle, política de la madre embarazada, política de la mujer cabeza de hogar, política del anciano, política del lisiado. Y no hay unidad. Hay que recuperar la lógica de la familia como unidad fundamental, emocional, articuladora, cuidadora de la salud de una sociedad y creadora de sentido. El líder tiene que aprender a conversar. ¿Qué es conversar? Esa frase es muy larga. Saber hacer. A ver, váyase para la oficina mañana y aplique la siguiente regla. Solo voy a hacer juicios si los puedo fundamentar. ¿Sí? Solo hago declaraciones si son sinceras. Solo hago afirmaciones si son verdaderas. ¿Sí? Voy a preguntar por qué las cosas suceden y si me preguntan voy a responder con verdad. Y verá que no vuelven a hablar. Nosotros hacemos juicios infundados, cada rato le decimos a las mujeres te quiero. Hacemos afirmaciones, ese tipo es un supuesto con supuestos, etc. Una de las mayores competencias que puede desarrollar la red es aprender a conversar. No sabemos conversar. Esa debería ser una destreza de todos los líderes de la red. Sobre eso hay muy buenos modelos, trabajo, todos desarrollados en América Latina, básicamente en Chile. El país que más ha trabajado sobre la conversación y el lenguaje son los chilenos a nivel mundial. Y entender que no somos amos del planeta, sino parte de la vida misma. Todo esto es para decir una frase. Mire, si solamente se acuerdan de esto, se salvó la conferencia. El cuidado no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, no es si cuidamos o no cuidamos. Señoras y señores, estén tranquilos. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana nosotros desaparecemos del planeta, tranquilos, no se preocupen. El sol seguirá, la Tierra seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. No se preocupen. ¿Sí? Dentro de 4.000 millones todo el sistema solar desaparecerá, el Sol se expandirá, cogerá todos los planetas los comprimirá en un hueco negro de 5 kilómetros de radio. ¿Sí? Todos quedarán reducidos a una bolita de 5 kilómetros. Alguito de lenguaje. Esto es muy largo, pero solo para que ustedes se inciten. El lenguaje es la clave para saber qué somos y cómo somos. ¿Usted quiere saber quién es usted? Mire qué conversa. No vaya donde ningún psiquiatra. Economícese la cita médica. ¿Quiere saber quién es usted? Mire qué conversa adentro de usted y afuera de usted. Y si las dos conversaciones coinciden, es mejor. ¿Sí? Con el lenguaje creamos realidad. Cuando el jefe le dice, ¿cómo es el nombre? Audifas le dice a Lania, le cancelo el contrato. La palabra en un momento determinado cambia la realidad. ¿Comprendió? Cuando le dice, se va para la cárcel, es una palabra, cambia la realidad. La palabra crea realidad. ¿Sí? Te quiero y esa palabra es real, crea realidad. Ya no te quiero, esa palabra es real, cambia la realidad. Somos nuestras conversaciones.
Cuando cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra forma de conversar. Y una forma de cambiar la forma de ser es cambiar la forma de conversar. ¿Sí? A ver, de todo eso solamente voy a hablar porque está muy largo eso y no hay mucho tiempo. Vamos a hablar de lo segundo, del segundo párrafo. Si realmente queremos hacer un cambio en la sociedad y la red quiere seguir un proyecto de sustentabilidad sólido, hay que aprender una cosa, a dejar la inteligencia guerrera y pasar a la inteligencia altruista. Amamos la inteligencia guerrera. Muchos de ustedes pagan colegios muy caros para sus hijos, porque todos los niños de ese colegio tienen IQ de 140, no hay niños feos, ni niños lisiados, ni niños retardados, todos son genios, ¿sí? Entonces son los niños de inteligencia guerrera, inteligencia como un bien privado para dominar a los otros, para ganarle a los otros. Ese es el concepto de inteligencia guerrera, es una inteligencia depredadora. El futuro no resiste la inteligencia guerrera. El planeta no puede más con la inteligencia guerrera. El planeta llegó a su límite y lo que necesitamos es inteligencia altruista, concebida como un bien social, ¿sí? Solidario, que necesita al otro, que busca ayuda y acompaña y pide ser acompañado, ¿sí? Esa es la inteligencia del futuro, la inteligencia altruista. Eso no es natural, hay que formarlo. Y la red podría caracterizar porque piensa en la inteligencia altruista y no en la inteligencia guerrera. Me voy a saltar eso porque es muy largo. Eso es, Bueno, para entrar en esto, la única forma de acabar con la mala política es la política. ¿Está claro? No hay una ONG que pueda cambiar la mala política. No hay una iglesia que pueda cambiar la mala política. No hay un centro de investigación que pueda cambiar la mala política. Lo único que puede cambiar la mala política es la política. Y ustedes están en ese proyecto. ¿Sí? El proyecto es hacer política. ¿Cuál política? Esta frase es de Aristóteles. Un técnico es una persona que actúa sobre cosas para producir cosas. ¿Sí? Un carpintero o un técnico actúa sobre cosas para producir estas cosas, las sillas. ¿Sí? ¿Ya? Un político es una persona que actúa sobre acciones para producir acciones colectivas. El objeto de trabajo de la política son las actuaciones, las acciones, no las cosas. Por eso los políticos no hacen nada, sino hablar. El día que un político se ponga a hacer cosas, deja de ser político. Porque la función del político es actuar sobre acciones para producir acciones colectivas. La relevancia de los políticos en una sociedad reside en su capacidad de crear convergencia de intereses. El objeto del trabajo del político y de la política no es el poder, como suele creerse, es la colectivización de intereses. ¿Qué es un político poderoso? No es un tipo que tiene mucho poder, es un político que logra articular intereses, que logra juntar intereses en una misma dirección. ¿Sí? Entonces la gran tarea de las redes no es el poder, es lograr articular los intereses de Brasil alrededor de un proyecto ético de creación de riqueza, ¿sí? de ético de vida. Si se ponen eso en la cabeza, ¿cómo articulamos los intereses, la diversidad, las distancias, las culturas para hacer un proyecto ético, una hipótesis ética de gran alcance? Es eso lo que les va a dar el poder. Pero si se ponen a perseguir el poder, van a perder el poder y la política. Ahí les dejo eso. La política existe porque los intereses son disímiles e impredecibles. Y el desafío de la política es construir intereses colectivos a partir de la multiplicidad de intereses individuales. Por eso los políticos tienen que hablar tanto.
Porque él tiene un interés para allá, él tiene otro para allá y él tiene otro para allá. Y el político tiene que decir, para allá, para allá. No, 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 venga para acá, venga. Todos los días, 24 horas, 365 días al año. Es lo que hace un político político. Por eso es un trabajo durísimo, durísimo ser político. Yo en una época fui asesor de políticos. Todavía estoy cansado. Bueno. Bueno, miren esto. Esto no es. Solamente cuando hay convergencia de intereses hay cambio. Si no hay convergencia de intereses, no hay cambio. A ver, un ejemplo. Un papá y una mamá tienen dos hijos adolescentes, uno de 18 años y otro de 16. Entonces el papá dice, bueno, vamos a ir, tienen recursos económicos, vamos a ir a vacaciones todos juntos. La hija dice, papá, yo quiero ir a mirar ranas venenosas al Chocó colombiano. Y el hijo dice, papá, yo quiero ir a surfear a las olas de Australia. No hay paseo. Porque los intereses son divergentes. Si los padres, el papá y la mamá, no logran que los hijos hagan una convergencia de intereses, no es posible el paseo, no es posible las vacaciones. El cambio solamente ocurre cuando hay convergencia de intereses. Ahora, dejemos de creer que la realidad es esto no es realidad, esto son cosas. La gente cree que la realidad son estas cosas. ¿Cuál es la realidad de esta sala? Lo que la realidad se convierte es a través de transacciones económicas, políticas, sociales, emocionales y espirituales. Miremos una pareja, un hombre y una mujer. Ella es una persona, él es otra persona. La realidad de la relación, ¿cuál es? No es si es feo o bonito, rico o pobre, ateo o creyente. La realidad es la realidad de las transacciones que hagan. Si esas transacciones son ganar, ganar, esa pareja crece en riqueza y equidad. Si las transacciones son machistas, que es el gran cáncer de América Latina, el machismo, genera transacciones ganar, perder o perder, perder, esas transacciones generan inequidad y pobreza. El secreto de la política es cómo hacer arquitecturas sociales, económicas, políticas, que permitan continuamente generar transacciones ganar, ganar, de orden económico, de orden político, de orden social, de orden cultural, de orden emocional y de orden espiritual. Muchas de las instituciones que tenemos diseñadas no permiten transacciones ganar, ganar. Hay que cambiar esas arquitecturas de esas instituciones. Es necesario mucha imaginación para introducir nuevas arquitecturas que faciliten las transacciones ganar, ganar. Ya lo dijo John Nash, el premio de economía, el premio Nobel de Economía, que murió hace 6 meses. Él se hacía una pregunta, se fue la luz, se fue esa. Allá se fue esa pantalla. Ayúdenle a esa pantalla, joven. Está distraído. Bueno. John Nash se ganó el premio Nobel con esta cuestión. Él se hizo esta pregunta: ¿por qué en el siglo que hemos creado más riqueza, hemos creado más inequidad? Y él responde: porque las ecuaciones de la política y de la economía están hechas bajo modelos ganar-perder. Él diseña lo que se llama en matemáticas los óptimos de Nash, porque Nash no era economista, era matemático. Los óptimos de Nash. Y él demuestra con eso de que un país crece en riqueza mucho más y crece en equidad mucho más si logra aprender a hacer transacciones ganar, ganar. Una de las grandes culturas internas que la red debe desarrollar es una sociedad que es capaz de hacer transacciones ganar, ganar, políticas, económicas, sociales, culturales, emocionales y espirituales. Esa sería una gran diferencia en una sociedad que solamente sabe hacer transacciones ganar, perder. Es necesario desarrollar una nueva pedagogía para lograr hacer eso.
Voy a cambiar esa porque, ¿sí? Volviendo al partido, el poder de un partido proviene de la capacidad de convocatoria que tenga su propuesta ideológica para dar sentido y proyección a los intereses y crear grandes convergencias de intereses. Es la convergencia de intereses lo que le da poder a un partido. La equidad. La igualdad no es posible y ni siquiera es conveniente. La igualdad es muy aburrida. ¿Sí? Lo importante es la diversidad, pero es cómo logramos crear la equidad en la diversidad. La equidad en una sociedad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad pueda generar y desarrollar. A ver, voy a poner un ejemplo que es el ejemplo que más me gusta. Todos ustedes conocen los automóviles Volvo, ¿cierto? Los suecos, automóviles. Bueno. ¿Sí? Todos conocen los automóviles Volvo. Bueno. Mucha gente quiere tener un Volvo. Bueno. Pregunta, ¿dónde estudia el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo? ¿Dónde estudia? Él ni siquiera dice escuela pública, es la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Luego esa escuela es pública. En América Latina tenemos educación privada y educación estatal, pero no tenemos educación pública. Y podemos hacer campañas de educación para todos, o sea, mientras no logremos que en las mismas escuelas estudien el hijo del presidente de la Volvo y el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo, no tendremos educación de calidad en ningún país de América Latina. Pero eso vale para la salud, el transporte, la libertad de pensamiento, la información, para todo. ¿Sí? El hijo del señor que vende pescado no tiene ningún interés en ser como el presidente de la Volvo. ¿Por qué? Su hijo va a la misma escuela, monta en el mismo metro, va al mismo centro de salud. ¿Sí? Cuando vaya a la universidad, van a la misma universidad. Hay equidad, porque los bienes públicos son de igual calidad para todos. Ese es el gran desafío de la democracia y la política en América Latina. La creación de bienes públicos para todos de igual calidad. Bueno, los bienes públicos solo se convienen a todos de la misma manera para vivir dignamente. El bien público más importante de una sociedad es el Estado. Un Estado que sea igual para todos, que trate a todos de igual manera, que cuide con igual cuidado la vaca del campesino y la empresa del empresario, pero que no haga discriminación. Las leyes justas para todos, no unas leyes para unos y otras leyes para otros, etcétera, ¿sí? Todo es posible y está al alcance si somos capaces de pasar del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, al paradigma del cuidado. Todo esto es posible. Y si entendemos qué es riqueza. Riqueza no es plata. Yo soy colombiano. Colombia inventó la empresa que más dinero produce en el mundo, más que las armas, más que la trata de personas, el narcotráfico. No, la cocaína es un medio, el narcotráfico. La empresa es el narcotráfico. No hay ningún negocio en el mundo que produzca más dinero que eso. Ninguno. Pero es el negocio que más riqueza destruye. El gran problema es que confundimos el dinero, la riqueza con el dinero. Y por dinero destruimos riqueza. Por dinero destruimos una laguna, por dinero cortamos un bosque, ¿sí? Por dinero, en caso del narcotráfico, destruye el valor del trabajo, el valor de la investigación, el valor de la familia, porque enriquecerse rápido destruye todo. ¿El dinero es malo? No. ¿Dónde está la ética del dinero? El dinero solamente es bueno cuando se usa para diseñar pasivos sanos. Ojo, ¿qué es un pasivo sano? Un ejemplo. Usted tiene $100,000
Y con esos $100,000 va al banco y genera un crédito de $200,000 que va a pagar en 10 años a través de cuotas mensuales, con el ahorro, con su trabajo. ¿Qué es lo que hizo con esos $100,000? Diseñó un pasivo, ¿sí? Que usted va convirtiendo en activo. Cuando usted diseña un pasivo sano, ¿qué está generando? Trabajo, innovación, ciencia, ¿sí? El valor del dinero está en la inversión. Necesitamos gente con mucho dinero que invierta. ¿Cuál es el gran desafío del mundo? Todos los activos financieros, esos son datos de Piketty, todos los activos financieros y reales del mundo están calculados en $100 trillones. Mucha plata. De esos $100 trillones, solamente 33 trillones son activos reales, edificios, aviones, barcos, sillas, micrófonos, ¿sí? Los otros 67 son activos financieros que especulan en los mercados. Cuando el dinero no se usa de inversión, genera especulación. Y la especulación no genera ni un empleo, ni una innovación, ni un trabajo, y solamente procura acumular más riqueza en las mismas personas. El gran desafío de la política es cómo convertimos el dinero en riqueza, cómo convertimos el dinero en pasivos sanos. Grandes inversionistas que sean capaces de pensar pasivos a 50 años, a 100 años, invertir hoy para ir creando riqueza a través de 50 años. El valor de un banco no está en la plata que tenga hoy, el valor de un banco está en su cartera, en los pasivos que tenga. El valor de una empresa está en cuánto visión tiene para ir generando más activos y más activos en el futuro, porque hizo muchas inversiones atrás. Entonces, otro desafío de la red es convertir el dinero de Brasil en riqueza para todos y generar trabajo. Si no, no es posible. En síntesis, aprender a hacer transacciones, intercambios, ganar, ganar a nivel económico, político, social, emocional, porque solo las transacciones ganar, ganar permiten acumular riqueza y equidad al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.